Mi relación con la montaña y con el cine es casi paralelo porque casi que me viene de cuna. Quiero decir que soy hijo de Sebastián Álvaro, el creador de Al filo de lo imposible, entonces el cine y la montaña siempre han estado presentes en mi casa. Yo es verdad que primero renegué un poco del mundo de la montaña y el cine me atrapó y al final fueron dos caminos que acabaron convergiendo y que combinan muy bien y que ahora mismo es un placer y un gusto poder dedicarme a esto. Es verdad que por un lado siempre he tenido un listón muy alto, que yo creo que es imposible superar. Estamos hablando de un programa mítico de la televisión en España que ha influido y que gracias a él yo creo que hay mucha gente que se ha aficionado a la montaña y otros deportes de aventura, pero por otro lado, quiero decir, es una fuente de inspiración y yo creo que solo por poder acercarme y contar historias que incluso me ha brindado la oportunidad por ser su hijo, pues la verdad es que es una combinación que es interesante para buscar ese equilibrio. Yo creo que a la hora de afrontar un documental, no solo de aventura, de cualquier tipo, siempre hay que tener una visión amplia de miras. Es verdad que puedes ir con unas ideas preconcebidas o una forma en la que crees que puedes contar la historia, pero al final hay que ser flexible y ver lo que te encuentras. Obviamente conseguir el objetivo es primordial, pero no fundamental. Nos gustaría siempre conseguir lo que hemos imaginado, pero no por eso el documental tiene que estar condicionado. Hay veces que nos hemos encontrado historias que no han llegado a buen término en la parte deportiva, por decirlo de alguna manera, y sin embargo las historias humanas que hemos encontrado detrás han sido maravillosas y han hecho que merezca la pena que esa historia merezca la pena ser contada. La historia que traemos hoy es la de la vida del portador, el que posiblemente ha sido el mejor portador del Karakorum, Little Karim, y es una historia que, aunque como proyecto en tal hemos estado trabajando 4 o 5 años, es una historia que llevamos persiguiendo desde hace 20, 40 años. Karim es un portador que empezó a trabajar con las expediciones de los más famosos alpinistas, desde Chris Bonington a Reinhold Messner a Kukuczka, y por otro lado también un personaje con una fuerza, una vitalidad y una capacidad de cambiar su entorno únicas. Y a medida que fuimos trabajando esta historia, que empezó como un pequeño proyecto del equipo femenino de alpinismo, formado por las nietas de Little Karim, nos dimos cuenta de que la historia era mucho más grande, que ya no solo afectaba a este pequeño proyecto, sino a la vida de Karim, a la vida del pueblo, a todo el cambio que ha tenido la región del Baltistán, y creo que de las historias que hemos contado es posiblemente la más personal y de la que más orgullosos estamos. La semana de la montaña de Bembibre, aunque yo no había estado personalmente, siendo hijo de Sebastián y conociendo a tanta gente del mundo, sí que la conocía porque ya lleváis muchos años realizándola. Es una referencia dentro del mundo de la cultura de montaña y la verdad es que haya podido venir este año, pues también me llena de satisfacción de poder, con un granito de arena, un pequeño grano de arena, contribuir a esta larga historia que tiene la semana de montaña de Bembibre. Bueno, me toca presentar a estos dos pedazos de monstruos. Javier os va a presentar una película muy interesante de la gente que vive en las laderas de esas montañas tan espectaculares. Pero no lo podía saber. Sebastián Álvaro cuando digo un monstruo quiero decir que es infinito, entiende de las montañas de todo el mundo, no hay una montaña que él no haya escrito, pisado o conocido. Bueno, mi hijo tuvo la fortuna de salir a la madre y entonces esto le ha procurado a él muchas ventajas y a mí probablemente me ha evitado muchos disgustos, ¿no? Vais a ver dos cosas que son absolutamente nuevas, que hemos querido
precisamente traerlas aquí. De hecho, me vais a perdonar seguramente algún fallo en la primera parte, porque he hecho un documental que se llama 1000 montañas, que va del libro, o de parte del libro que he escrito. Y entonces lo terminamos la semana pasada corriendo y deprisa, y esta es la segunda vez que lo pongo. Y como voy a pelo, que es lo que hay que hacer con los documentales, las cosas que parecen fáciles es que se trabajan mucho. Y entonces esta conferencia seguramente me la tendré que trabajar. Así que os pido perdón, pero yo voy, como dicen los chavales modernos, a darlo todo. Y de mi hijo decir que afortunadamente tiene más escuela que yo y que se atrevió a hacer un documental sobre uno de los personajes que más quiero del Caracol, que es un amigo mío y que son de esos, de esa gente tan olvidada de las montañas. Así que... Pues nada, bueno, lo primero agradecer que nos hayáis invitado, es un placer venir y ver un auditorio tan lleno que hacéis cultura de montaña y que es tan necesaria. Así que lo primero, muchísimas gracias. Pero la historia que os traemos luego, aprovecho y lo cuento ya para que luego podamos lanzarla directamente, es posiblemente la historia más bonita que he podido contar, que ha sido un regalo de estas cosas. Hay gente que hereda grandes fortunas y yo tengo la suerte de heredar grandes historias. Y este es una de las grandes historias que estoy aquí encima del escenario porque al final alguien tiene que aparecer, pero lo que veréis luego es el trabajo de muchísimas... Llegó a tener 23 millones de espectadores. El programa Basurilla, que considerábamos entonces porque era de entretenimiento puro, hoy sería un programa de intelectual. Nadie sabía, por 5 duros, capitales de provincia que empiezan por la Z, Zamora. Es decir, Alfilo y El hombre y la tierra hicieron un país más civilizado, cambiaron la mentalidad de la gente. Ahora, en realidad, yo creo que no interesa a nadie. La travesía del hielo patagónico norte y sur, el Cerro Ladrillero y luego en Tierra de Fuego la cordillera Darwin y otras cuantas cosas. Pero es que son montañas de 5 y 6 mil metros y por el mismo precio me voy al Caracol y tenemos 100. No, lo que sí que creo es que hay gente que está haciendo cosas muy buenas a nivel audiovisual, pero son cosas puntuales y que por norma general están más basadas en el esfuerzo y en la pasión que pone las personas que lo hacen, que luego en que pueda tener un rédito económico. Que hay gente que audiovisualmente es muy buena, muy creativa, habéis tenido aquí gente que hace cosas muy buenas, pero por otro lado tenemos plataformas enormes como Netflix, Amazon, Filmin o HBO, que son contenedores que necesitan mucho contenido y que pagan mucho a pocos productos. El resto lo pagan miserablemente. Le digo, tú y yo necesitamos una expedición. Sí, bueno, gracias a eso tengo un matrimonio longevo. Si lo utilizas muy poco, pues te dura más. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias.